buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. La Catedral de Toledo ya lo tiene todo listo para celebrar el 8º centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral Gótica. 3 años no ya de preparación, sino también de actos, 3 años también de pastoral. De todo eso vamos a hablar en nuestro Enfoque, que comienza ahora mismo viendo nuestro vídeo. La celebración de este 8º centenario es un momento óptimo para poner a punto nuestra catedral en una triple dimensión que abarque el ámbito de la pastoral y la evangelización, el mundo de la cultura y la actividad caritativa y social, tal y como ha destacado el deán del Templo Primado. La catedral quiere también hacer un signo perenne de caridad permanente en la Catedral de Toledo. La catedral va a asumir pues un proyecto de caridad y de promoción social que no sea de un día o de un año, sino algo que sea continuado. En esos 3 años de preparación para este jubileo, que se celebrará entre 2026 y 2027, se han preparado diferentes iniciativas que conjugan estas 3 dimensiones. Una gran exposición sobre la catedral en la evangelización de América, África y Asia, que se celebrará en el año 2025, junto a 2 congresos. Un año antes está previsto el inicio de diferentes proyectos de restauración. La antesala capitular, la recuperación del conjunto de pintura y escultura del transparente, la ampliación de la pinacoteca y la recuperación de las vidrieras, y manteniendo la identidad de la catedral como lugar de peregrinación e iglesia madre de la Archidiócesis de Toledo. Queremos que la catedral sea un verdadero santuario eucarístico y mariano, mediante pues la participación de parroquias, de hermandades, de cofradías, instituciones académicas y otras diferentes en el ámbito de la sociedad, que van a visitar como peregrinos o como turistas. En la presentación de este programa de actos, el señor arzobispo ha recordado la importancia de la concesión del año jubilar y lo que significa un jubileo. Un jubileo es un tiempo de gracia, donde la Iglesia muestra su maternidad, administrando generosamente el don de la redención de Cristo como una llamada a la conversión, fruto de la predicación y de la penitencia animada por la fuerza del Espíritu Santo. Esto se traduce a nivel de mucha sencillez diciendo que pasarían por aquí todas las parroquias de la Archidiócesis de Toledo y todas las que quieran. El señor arzobispo ha manifestado la intención de la archidiócesis de trasladar al Papa todos los actos de este centenario, en la visita que realizará en el año 2025 con ocasión del año jubilar en Roma, y que la decisión de este año jubilar en la catedral se mantenga siempre que la fiesta de San Ildefonso caiga en domingo. Bueno, pues así fue la presentación de estos actos, un acto que tenía lugar el pasado 25 de octubre. Tenemos con nosotros algunos de los protagonistas de esa presentación de los actos del 8º centenario. El primero de ellos no podía ser de otra manera el señor deán de la Santa Iglesia Catedral Primada, don Juan Pedro Sánchez Gamero. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya se han pasado un poquito los nervios de aquella primera presentación. Aquí venimos más tranquilos, ¿no? Sí, estamos relajados, totalmente. Y tenemos con nosotros también a don Juan Miguel Ferrer, responsable de canónigo, responsable de patrimonio de la catedral. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias a vosotros y muy buenas noches. Bueno, decíamos que era la preparación, o veníamos a decir que hay 3 años de preparación, pero yo más que hablar de preparación, yo hablaría de un camino que comienza ahora y que tiene un destino en ese año 2026, porque preparar, ya se ha preparado mucho, ¿verdad, don Juan Pedro? Sí, llevamos bastante tiempo ya pues diseñando, pensando, concretando en distintos aspectos pues todo este gran acontecimiento. No es una cosa que se improvisa de un momento. Y entonces yo creo que está lo suficientemente hilvanado todo para que, bueno, pues el acontecimiento que es el 8º centenario de la construcción de la Catedral Gótica,
pues tenga no solo un realce, sino que cumpla una serie de objetivos que realmente son importantes, porque es un hecho, yo creo, trascendente y que trasciende no solamente, y que es importante no solamente para la ciudad o para la misma catedral, sino también para la diócesis, incluso para España. Para algo es la primada, ¿no? Claro, nos gustan mucho los centenarios, realmente nos gusta mucho encontrar una cifra redonda, 100, 150, incluso hasta cifras que no son tan redondas, porque a veces celebramos el 175. Realmente nos gustan mucho los centenarios porque entendemos que, bueno, pues es una ocasión, ¿no? Pues, por un lado para hacer memoria, balance, y por otro lado para tomar impulso. Pero ¿cuál es la identidad, el sentido de 800 años de la catedral, don Juan Miguel? Bueno, el sentido fundamental es reconocer lo que a lo largo de estos 800 años particularmente importantes de la historia de España y de la cristiandad, pues ha significado la Catedral de Toledo. Pero por otro lado, 800 años es también un compromiso para ver cómo ponemos al día nuestra catedral, no solo en los aspectos materiales, en seguir adelante con obras de restauración, poner en perfecto estado pues todo el rico patrimonio del que disponemos, sino también para ponernos a punto en lo que es la realidad de una catedral hoy en la sociedad en que vivimos. Las catedrales cuando nacieron tenían una finalidad, en gran medida eran también como el emblema de una ciudad y a veces de toda una nación, pero hoy en día las catedrales han evolucionado mucho en el sentido que ahora son muchas veces pues el lugar de referencia cultural, el lugar de referencia de la visita de las gentes que hoy se mueven con tanta facilidad de una parte a otra del mundo. Y ¿quién no piensa en Roma y ve San Pedro o el Coliseo? ¿Quién no piensa en París y ve Notre Dame o la Torre Eiffel? ¿Quién? Y en Toledo pues tenemos nuestra catedral, igual que junto a ella pues puede haber monumentos icónicos como puede ser el Alcázar, pero evidentemente son elementos que hacen que hoy en día la catedral tenga una vitalidad nueva, y en esa tensión sigue siendo el lugar de culto, sigue siendo la iglesia madre de la diócesis, eso es lo permanente. Pero hay luego otra serie de funciones que son también importantes y que tienen relación con su función cultural primordial, que en el tiempo van cambiando de matices, y que eso es lo que trataremos de poner al día a lo largo de todo este tiempo de celebraciones. Porque, don Juan Pedro, hablamos de 800 años. Decía yo hace unos días que, claro, en los titulares tenemos que ajustarnos, ¿no? Este gesto es mucho de prensa de papel, aunque cada vez hay menos, todo hay que decirlo, ¿no? Pero son los 800 años de la colocación de la primera piedra de la catedral gótica. Se hace un poquito largo para titular, pero que la catedral tiene muchos más años, también hay que decirlo, ¿no? También. La catedral tiene sus inicios en el periodo visigótico. En el periodo visigótico ahí tenemos una piedra inicial en la que se consagra al cristianismo, al catolicismo, pues con el rey Recaredo. Entonces estamos hablando de una época en que ya existía esta iglesia madre, y luego tenemos a San Ildefonso como gran, digamos, no solo patrono, sino que es el que pues ha dado unidad o prolongación a lo largo de todos los siglos. Que esa iglesia se mantuvo a una costa incluso pues de la época pues de la dominación musulmana, pero que aunque fue mezquita, pero después lógicamente es cuando empieza a construirse la gótica de hace 800 años. Pero ya del periodo visigótico tenemos la iglesia madre de la... En algún momento teníamos que empezar a contar esta historia. Decía en la presentación de estos actos de que había como 3 líneas, ¿no? De trabajo. Por un lado la propuesta pastoral y evangelizadora, por otro lado la propuesta cultural y por otro lado la propuesta caritativa y social.
en esa tensión que decía don Juan Miguel Ferrer, sí que es verdad que el papel de las catedrales ha cambiado en su relación con la sociedad. No es lo mismo cuando se construyen, que tampoco en el siglo XIX, que tampoco en el XX y que tampoco en el XXI. Pero no se puede entender una catedral sino como un elemento pastoral y evangelizador. No podemos entender, hay una tensión, pero no podemos tirar más de un sitio o tirar menos de un sitio, porque entonces perderíamos parte de lo que significa la catedral, sino todo, en una parte, sino todo. Sí. Tenemos que partir que la catedral es un ente vivo, lo decía antes don Juan Miguel, es un ente vivo y que va acompañando al tiempo en el que está viviendo en este momento. Entonces, esos, digamos, elementos que tú proponías antes no son sino un desarrollo que ha ido teniendo, que la catedral ha tenido y ha sido referente con relación a toda la Iglesia, ¿no? A nuestra Iglesia diocesana y a la Iglesia universal o la Iglesia española, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos objetivos, esos, digamos, cauces por las que caminan, pues tanto el pastoral como el cultural, pues ha tenido distintas épocas, pero siempre vigentes. Nosotros ahora lo que pretendemos que es revitalizar o actualizar o poner un poco más en fuerza pues aquello que se ha ido viviendo a lo largo de todos estos. ¿Y cuáles son las aportaciones que puede hacer la catedral de cara a este año 2026 en ese ámbito de la pastoral y de la evangelización? Bueno, vamos a tratar primero de hacer una reflexión interna en el Cabildo, repasando a lo largo de estos años nuestras principales competencias en el orden de la pastoral, ¿no? Y ponernos a punto, digamos, para hacer las cosas pues cada día mejor. Y no cabe duda que siempre se pueden mejorar aspectos en la celebración litúrgica, en la predicación de la palabra de Dios, en la atención a los visitantes, en las obras de caridad y en el impulso que se puede dar de ayuda a toda la diócesis desde la catedral. Pero luego también vamos a tratar de poner al día pues toda una serie de realidades que constituyen un poco desde su origen singularidades de la Catedral de Toledo. El culto eucarístico. En toda catedral pues se celebra la Eucaristía, pero todos sabemos que el Corpus de Toledo es una celebración singular. Y además del Corpus de Toledo hay toda una vida eucarística que se desarrolló a lo largo de los siglos en la Catedral de Toledo, que queremos dar a conocer y en la medida de lo posible actualizar y poner hoy en día en valor. Igual que la Catedral de Toledo ha sido desde su origen probablemente pues un templo y un santuario dedicado o vinculado a la Virgen. Esto además se reforzó mucho con la aparición de la Virgen a San Ildefonso, que crea un motivo nuevo de centralidad de lo que es la vida litúrgica y de piedad de la Catedral de Toledo a lo largo de los siglos. Bueno, pues también esta dimensión mariana la queremos poner en evidencia. Don Francisco, nuestro arzobispo, en este sentido nos ha insistido mucho desde que comenzamos a hablar con él de todos estos preparativos, la importancia que tiene el que la catedral sea verdaderamente un santuario mariano, es decir, un lugar donde se vive de manera fuerte la presencia y la cercanía de la Virgen, de la Madre de Dios. Claro, porque nos cuesta un poco ver a la catedral como una parroquia, como nuestra parroquia, pero claro, la catedral también tiene que hacer pastoral. Claro, normal. Y la hace, de hecho. La hace, de hecho. Aunque nos cueste más verla, ¿no? No nos puede quedar pues en el olvido que es la Iglesia Madre, en la que el obispo no solo predica, sino que consagra y distribuye los santos óleos, es decir, los sacramentos, realiza los sacramentos para que se puedan realizar en toda la diócesis. Entonces, esa es una pastoral, aparte de luego tener, como decía también don Juan Miguel,
pues esas características propias de amor a la Eucaristía, de desarrollo de la Eucaristía en tantos y tantos aspectos. Nuestra catedral es eucarística 100% en muchos, y si paramos a analizar cada uno de los aspectos o lugares, vemos que todo está en función de esa Eucaristía. Basta mirar el transparente, basta mirar la custodia, basta mirar una serie de lugares donde se ve claramente que es eucarístico. Y lo mismo diríamos en Mariano. Mariano es 100%, en todos los rincones es la Virgen la que está, digamos, presidiendo de alguna manera. Entonces, eso es pastoral, es decir, basarnos sobre esos ejes fundamentales de nuestro amor a Dios en la alabanza y todo lo que supone, pues, aparte de dar el culto a Dios, el poder llegar a todos y cada uno de toda la diócesis, porque el obispo es el distribuidor, digámoslo así, y el responsable de toda pastoral. Precisamente decía en esa presentación el señor arzobispo que es una encomienda el hecho de ofrecer la Catedral de Toledo para que sea visitada, para ganar el jubileo, por toda la diócesis. Y claro, aquí no es lo mismo ser un visitante, un viajero, un estudioso, un amante del arte, que acercarse como peregrino, como diocesano. ¿Cómo se va a canalizar esa idea? Porque me parece muy, muy interesante. Bueno, tenemos la idea, al menos ahora don Juan Miguel también, si quiere corroborarlo, pues tenemos la idea de el año de jubilar, pues que sea un movimiento, no solamente mariano, sino un movimiento hacia la catedral, de confluencia hacia la catedral, para ganar ese jubileo, desde donde están las bases de nuestra fe, que es en la capilla de la Descensión, la capilla de Descensión, pasando por la Puerta Santa, por la Puerta del Perdón, la Puerta de Reyes, que se abrirá precisamente como Puerta Santa para que puedan entrar. Entonces, el movilizar o intentar movilizar a través de cofradías, a través de parroquias, arciprestazgos, etcétera, que todos vayan, la posibilidad de conocer, de amar y de vivir un poquito, pues, esa fe que tenemos y hacerlo público y más fortalecida a lo largo de todo ese año jubilar. ¿Y cómo se consigue hacerle sentir a la persona peregrino y no visitante? Bueno, lo principal, tampoco hay tanta diferencia. Sí, ya. Si hemos ido a Santiago se tiene y lo hemos esa vivido. sensibilidad, ¿verdad? Porque lo importante es decir que lo que ves con tus ojos, lo que experimentas contemplando el lugar, no es simplemente una imagen, es una realidad que aquí se te ofrece. Porque de hecho, cuando los artistas a lo largo de los siglos han ido ofreciendo de los tesoros del patrimonio de nuestra catedral, no lo hacían simplemente por hacer agradable y bello el lugar, sino que era hacerlo agradable y bello por la visibilización de la presencia salvadora de Dios y de sus santos en ese lugar. De tal manera que nosotros procuraremos establecer una zona de jubileo, una zona jubilar, donde, como ha dicho don Juan Pedro, el señor deán, pues está la entrada por la Puerta Santa, está la piedra de la Virgen, tendrá que haber un espacio para quien quiera reconciliarse con Dios a través del sacramento de la penitencia y un lugar donde celebrar y adorar la Eucaristía. Todo eso procuraremos ofrecerlo en un espacio que esté aislado de lo que puede ser la visita turística y que concentre a los peregrinos en las celebraciones de ese jubileo, independientemente de que si luego también visitan el conjunto de la catedral, pues puedan hacer esa experiencia, que es también experiencia de fe y de encuentro con Dios a través del edificio y su patrimonio. No cabe duda de que, ¿Sí? Diciendo un poco y completando lo que dice don Juan Miguel, que es muy importante que todo monumento de la catedral, cada uno es expresión de una fe. Entonces, hacerles ver esa fe
a través de todo el edificio, de cada uno de los elementos, pues es una tarea importante. Y entonces yo creo que se intentará no catequizar, pero sí mostrar para que cada uno lo viva, lo descubra, que la fe ahí está, pues eso, emanando por todas partes en cada uno de los documentos. Se trata de compartir una experiencia, un conocimiento, una vivencia de lo que es y en eso va a tener mucha importancia varios de los proyectos que tenemos entre manos. No decimos nada porque tenemos preparado un vídeo sobre algunas de las restauraciones que ha cometido la catedral. Comenzamos en el 2014 con la restauración de la sacristía. En algún momento había que comenzar y realmente, aún así, pues hay muchas obras, muchas restauraciones que, como decimos en este vídeo, se complementan con el trabajo de mantenimiento diario, ese trabajo que no se ve, pero que es tan absolutamente necesario para el día a día de un edificio vivo como es la Catedral de Toledo. Vamos a ver ese vídeo. El Greco, Caravaggio, Tiziano, Goya, las obras de los grandes maestros del arte están en la Catedral de Toledo. Las sucesivas obras de remodelación de las diferentes estancias que se han ido acometiendo en los últimos años han contribuido a ensalzar ese patrimonio artístico que durante siglos ha custodiado el Templo Primado. El 23 de enero de 2014, fiesta de San Ildefonso, se inauguraban las obras de restauración de la sacristía de la Catedral Primada, acometidas por el Cabildo. Ese mismo año comenzaban los trabajos de restauración del expolio del Greco en el Museo del Prado. Coincidiendo con estos dos importantes proyectos, el Cabildo Primado puso en marcha la reorganización de la colección pictórica, que dio como resultado 2 nuevas salas dedicadas a María y el Precursor y a Jesucristo, que tendrán su continuidad en la Sala de los Santos, hoy anunciada dentro de los actos del 8º centenario. También en estos años se ha cometido la restauración de la sala capitular. Fue en enero de 2019 cuando se redescubría una de las grandes joyas de la Catedral Primada. Luz, color, perspectiva y tridimensionalidad es la imagen que percibe el visitante cuando se abren las puertas de la sala capitular de la Catedral Primada, el alma de la Dives toletana. Juan de Borgoña aceptó el encargo del cardenal Cisneros de pintar la nueva sala capitular de la Catedral de Toledo. Corría el año 1501. 500 años después, por iniciativa del Cabildo Primado, el alma de la catedral fue restaurado y se ofrece para su contemplación al hombre del siglo XXI. En octubre de ese mismo año se produce un desprendimiento de una piedra de la torre de la catedral que lleva al Cabildo a acometer de forma urgente los trabajos de restauración. Unas obras que tiene que asumir directamente y sin contar con ninguna ayuda pública. Unos trabajos que se realizaron a 45 metros de altura y que durante unos meses nos ofrecieron una imagen diferente de la Seo Primada, con su torre andamiada. Si todo Toledo pudo ver día a día cómo se realizaban estos trabajos por parte de canteros y picapedreros, hubo una restauración que se realizó con todas las prevenciones, con la más absoluta de las discreciones. En octubre de 2015, por decisión del Cabildo de la Catedral Primada, se decide acometer la restauración de la custodia de Arfe. Será la primera restauración de la custodia en el siglo XXI. Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, a través del Instituto de Patrimonio Cultural, que es el que realiza los trabajos previos a la redacción del proyecto definitivo de restauración, como corresponde a una obra de arte declarada bien de interés cultural. Para ello, técnicos del Instituto se desplazan a Toledo para comprobar in situ el estado actual de la obra de Enrique de Arfe. El 23 de mayo de 2016, la Catedral Primada abría sus puertas para mostrar la más grande joya de la orfebrería española de todos los tiempos, recién restaurada y lista para salir a las calles con ocasión de la celebración del Corpus Christi. Son solo algunas de las grandes obras acometidas por el Cabildo en apenas una década, que han contribuido no solo a conservar, sino a engrandecer el patrimonio de la Dives toletana. En los últimos meses ha habido además una intervención en el transparente de la catedral que se completará en los próximos 3 años con la restauración interior del conjunto de pintura y escultura.
Además, se acometerá la restauración de la antesala de la capitular, un conjunto de pinturas, murales, mobiliario y artesonado que es una muestra de la introducción del Renacimiento en España, y una recuperación del valor artístico de las vidrieras de la catedral, las casi 800 vidrieras, todas originales, en gran medida desconocidas de la Catedral de Toledo. A todo este trabajo de restauración hay que sumar la labor diaria que se viene realizando en el mantenimiento de un edificio que acumula más de 800 años de historia y que cada día es visitado por cientos de personas que buscan encontrar en él una de las más completas colecciones de obras artísticas que tenemos en nuestro país. Bueno, pues un repaso, siempre hay muchas más cosas. Lo decíamos antes, teníamos que empezar en algún sitio. Empezamos por la restauración de la sacristía, que va a tener continuidad precisamente con ese anuncio que se realizó de ampliar en una sala más esta particular pinacoteca. Tiene que ser complicado esto de decir, ahora restauramos esto y además manteniendo el día a día del edificio, que es algo que no se ve, porque Filomena dejó su huella. Las lluvias torrenciales que tuvimos tanto en el 21 como en el 23 dejaron su huella, y todo eso, bueno, pues requiere, igual que cualquier casa, ¿no?, de un mantenimiento constante y diario, ¿no?, y que no se ve precisamente, ¿no? No cabe duda. El mantenimiento, por ejemplo, de las bóvedas, continuamente limpiando para que pues, la palomina de las palomas, todo la suciedad que se va acumulando y que taponan y que hacen enseguida posible que haya pues goteras, que haya chorreones, y aún así, con lo grande que es, pues el estar continuamente limpiando, acondicionando, pues siempre tiene que haber un estudio continuo y un miramiento de cada uno de los detalles. Vamos, que cuando terminas por un lado tienes que empezar por el otro. Continuamente. Aquí no se para. Claro, normalmente todo esto es posible gracias a que la catedral no actúa, podríamos decir, improvisadamente. La catedral sigue un plan de conservación que tiene establecido por los técnicos y que le permite la conservación ordinaria, pero también tiene la previsión de una serie de intervenciones que podríamos llamar un poco más extraordinarias. Y ahora, cuando estábamos mirando a este jubileo de los 800 años del edificio que hoy es nuestra catedral, pues se incluyeron muchas de estas cosas para ir preparando con tiempo pues cómo se iba a gestionar esa consecución de fondos y cómo se iba también a realizar esas obras para que no impidan la vida ordinaria del culto en la catedral e incluso también la acogida de los visitantes que continuamente acuden. Yo simplemente recordar a todos cuando se hizo la gran obra de las bóvedas, tuvimos prácticamente toda la catedral llena de andamios, y en ese tiempo, no obstante, se pudo celebrar la ordenación en aquel momento de un nuevo obispo auxiliar, don Ángel Rubio, y la, podríamos decir, toma de posesión del otro, que fue don Carmelo. Entonces, quiero decir que la catedral siempre organiza y prevé sus obras de manera que pueda continuar desarrollando, aunque sea con alguna incomodidad, las actividades ordinarias. Y en la planificación de todo lo que ahora tenemos pensado de obras y proyectos, pues también se ha tenido esta previsión, ¿no? Pues eso es escalonado continuamente. Claro. Y atentos a que no pase nada extraordinario, como pasó con aquel derrumbe de la torre de la catedral, que hubo que actuar de inmediato con fondos propios de la catedral. Total. Y claro, ante una emergencia que obviamente por su propia definición nadie prevé, pues también hay que actuar. Vamos a empezar por esa sala de los santos. ¿Dónde va a estar ubicada? ¿Qué vamos a poder ver? Bueno, pues esa sala, como bien saben, sería en una de las salas de una ala del patio del tesorero, donde está el patio del tesorero,
pues, y es continuación. Una continuación. Una continuación, porque además no se tiene que salir fuera, se tiene pensado que sea continuar desde la sala actual, que está dedicada a Jesucristo, a la vida de Jesucristo, muerte y resurrección, pues se continúa directamente hacia esa otra sala que pensamos que la Iglesia, los santos, pues deben estar representados, aparte que tenemos pues un gran pues acervo cultural y preciosos cuadros. Hay mucho que enseñar, ¿no? Mucho que enseñar, que ahora mismo pues están en los almacenes guardados convenientemente, pero que es necesario. Recuerdo que antiguamente siempre me decía don Braulio siempre, bueno, ¿y cuándo vais a poner el zurbarán? Claro. Zurbarán, Es que pues, es una ¿quién pena dice eso? tenerla ahí Digo, pues guardado. cuando haya posibilidades. Y sobre todo porque también hay que darle la dignidad que merecen esas obras, que no se pueden poner de cualquier manera. La antesala de la capitular y el transparente. Ay, el transparente. Pues son dos obras importantísimas que se han acometido recientemente. Todos estamos maravillados al ver cómo ha quedado la sala capitular, pero todos se extrañan cuando, para ir a la sala capitular, pasamos por un lugar ensombrecido. Está oscuro. Que es la antesala. Está oscura aposta para que de alguna manera se note el contraste entre un espacio restaurado, como es la sala capitular, y un espacio que está esperando su restauración. Pero este espacio, hay unas catas junto a la puerta de entrada a la sala capitular que ya permiten atisbar la transformación que va a experimentar. Va a ser una verdadera resurrección la de esta sala, cuando esperamos que en breve se pueda restaurar, porque además esta sala tiene la peculiaridad que recoge todas las tendencias que había en el Renacimiento en Toledo, y aquello pues es en pequeño una síntesis maravillosa de formas y riquezas del arte que no se dan en otros lugares. La conjunción de un estilo de transición del gótico al renacimiento propio, como es el plateresco, en la existencia de un mudéjar que ya asume los retos del Renacimiento, como se ve en el artesonado y en la puerta de acceso a la sala capitular, y luego las paredes, con esa llegada del viento fresco del Renacimiento italiano, con unas pinturas llenas de vegetación, de flores, de plantas, de pájaros. Bueno, la verdad es que esa sala va a ser, en el momento en que se restaure, una delicia para todos los que la contemplan, ¿no? Transparente, que eso sí que está a ojos vista, igual que la antesala de la capitular, que hay que hacer un trabajo una vez que se solucionó lo de fuera, porque aquí sí que era verdad que había que actuar primero de fuera para luego actuar desde dentro. Ese conjunto iconográfico de un... Precioso. Es una exaltación a la Eucaristía. Preanunciada en todas las pinturas en el Antiguo Testamento, Cristo, Eucaristía, y realizada, digamos, en toda la obra de la salvación por Cristo, acompañados de María continuamente, para terminar en esa presencia continuada que es el sol, es la luz, para dar luz al que es la luz, es a Cristo. Porque en realidad ese es el sentido del transparente, es toda una explosión de la Eucaristía. Entonces, eso también, pues tenemos, las pinturas se habían deteriorado bastante, pues precisamente por el agua, y se habían desconchado, y ahí están desconchadas. Entonces es necesario hacerlo. Tenemos que ir viendo a ver la posibilidad de que se vaya haciendo sin entorpecer pues esa visita, porque ahí es difícil, claro es mucho paso y andamios, etcétera, justo ahora en estos momentos. Pero habrá que estudiar, y esto ya los técnicos están en ello, para ver cómo lo podemos afrontar para que realmente resplandezca ese sentido eucarístico que nosotros estábamos diciendo que queremos poner de relieve a lo largo de estos años. Y las vidrieras, que las tenemos, pero sí que es verdad que en la nota de prensa hablaba de una recuperación
de la importancia de las vidrieras. Sí que es verdad que están ahí, el rosetón está ahí, pero sí que es verdad que cuando lo lees dices, pues es verdad, no miramos mucho para arriba cuando vamos a la catedral. Claro, Quizás porque hay muchas cosas a nuestra altura. Ahí está. Nuestra catedral, como la llaman la Dives, pues es la rica, pues cuando entras en ella hay tantas cosas donde fijar la mirada que eso provoca que de algún modo la colección extraordinaria de vidrieras que tenemos, y además por suerte prácticamente todas conservadas desde el momento en que se construyeron, se colocaron allí, ¿no? Tenemos en la parte, podríamos decir, alta, pues una colección estupenda, finales del siglo XIII, principios del XIV, y luego en la nave un poco inferior, porque luego en las naves bajas y en las capillas laterales vuelven a ser de esta época primitiva, pero en la franja intermedia hay otra colección, otra serie, que es del siglo XVI, principios del XVI. Las antiguas, las más medievales, tienen sobre todo heráldica y un santoral, un estupendo santoral. Y luego la otra es más un desarrollo de temas bíblicos, como si fuera unas Biblias miniadas, ¿no? Pero la realidad es que el conjunto es el mejor de España. O sea, tenemos catedrales donde es mucha más famosa pues la presencia de las vidrieras, pero realmente por cantidad y antigüedad las nuestras se llevan la palma. Y claro, pues la restauración completa de estas sería algo muy costoso y complicado. Podemos intentar a lo largo de estos años ir creando mentalidad para que se pueda realizar ese proyecto. Pero lo que sí vamos a intentar es de alguna manera hacer llegar las vidrieras a la gente. Pues tenemos una colección hoy en día actualizada de fotografías maravillosas de todas las vidrieras, pues a través de las pantallas de la catedral, hacerlas conocer y ver, y luego esperamos poder ofrecer una publicación, un libro de tipo científico muy bien documentado, que ya se empezó a preparar en tiempos de don Ramón González como canónigo archivero, y que podremos, si Dios quiere, culminar, y luego alguna otra publicación de temas más de detalle o de aspectos puntuales de algunas vidrieras. Pero es un tesoro maravilloso que tenemos ahí. Tenemos pequeñas piezas que no por ser pequeñas, piezas además patrimonio móvil, pues tenemos que dejar de valorar. Y nos va a quedar un poco tiempo y nos queda la última parte que quería yo desarrollar en torno a esa acción caritativa y social. La recuperación de la Lira de Toledo, la restauración del Rosario de Cristal. Están en ello. Estamos en ello. Sí. Además es yo creo que original y bonito. Son unos instrumentos o unos objetos que son son totalmente desconocidos prácticamente. Hablando de la lira, es un instrumento musical que solo existe en la actualidad uno, que era el que había aquí en Toledo, porque no se extendía, eso no se ha hecho en otros lugares del mundo. Entonces, ahora está en Bruselas y la única, ¿no? Está en un estado en el cual pues es difícil pues para tocar, para que suene, etcétera, no se puede. Entonces, el pensar, el decir, hacer una reproducción exactamente de ello y hacer que pueda sonar de nuevo, aunque no la original, lógicamente, pero que incluso hacer lo posible porque cuando se haga, se pueda hacer pues un concierto, algún concierto con partituras que tenemos aquí en abundancia de música con la lira, que interviene la lira, pues incluso traer la original si es posible, mientras que está sonando pues la réplica, ¿no? Y el que todo el mundo lo pueda ver. Junto a ese instrumento de la lira, pues hay una serie de instrumentos pues musicales que también, si no son exclusivos toledanos, pero sí son exclusivos de una época concreta, que tenemos elementos para restaurar y poder mostrar todo ello en este acervo tan grandísimo que tenemos de musical, que yo creo que hay que poner de relieve. Y ahora
toca lo menos agradable cuando se habla de esto. Esto cuesta dinero. ¿Cómo andamos? ¿Cuál es la participación? ¿Cuál es la predisposición? Porque la catedral ha tenido que asumir gran parte de estas obras que ya se hicieron con fondos propios. Sí que es verdad que ha tenido aportaciones de fundaciones privadas. Sí que es verdad que tanto la restauración de la custodia como las obras realizadas en el transparente tuvieron una aportación del Ministerio. Pero bueno, ¿cuál es la predisposición? Bueno, pues confiamos sobre todo ahora en una gestión que con la ayuda de las administraciones regional y local pues estamos poniendo en marcha, que es que se declare de interés nacional este acontecimiento. Y eso que implica pues una aprobación por parte del Ministerio de Hacienda, que se compromete a unas exenciones fiscales para las empresas y personas que nos ayuden en el desarrollo de este acontecimiento singular. Y entonces, pues esperamos que sea acogido esto por el Ministerio de Hacienda, sea aprobado en el presupuesto que tenga que aprobar el Gobierno en su momento para el próximo año, y que así empecemos a caminar, y con esa declaración pues realmente sería mucho más fácil y mucho más viable el poder obtener todos los mecenazgos necesarios para poder sacar esto adelante. La catedral, que se está recuperando después de los años que estuvimos cerrados por la situación de pandemia, pues ahora podrá también aportar su parte, ¿no? Pero evidentemente con los fondos propios la catedral no podría afrontar todo lo que se prevé que pueden ser los costes de estas actividades. O nos veríamos obligados a reducirlas a un ámbito pues menos significativo para poder asumir su coste, ¿no? Bueno, ya hay conversaciones abiertas también con las administraciones más cercanas. Que sí, eso está claro, que una muy buena y están en una disposición muy buena. Sí, estamos teniendo conversaciones con ellas, porque se ha fundado, se ha hecho una fundación expresamente para llevar toda esta gestión y todo organizarlo. Para que a través de fundación a fundación, por fundación nuestra con la Fundación de Castilla-La Mancha, de la Junta, pues ellos puedan colaborar y hacer, o con el mismo directamente con el ayuntamiento, o con la misma diputación de aquí. Todo ello se están haciendo y se está gestionando, incluso pues de otros lugares que no hemos hablado en la parte, por ejemplo, la parte musical, no hemos hecho, pero habrá, lógicamente, pues también hacer una especie de convenios con quien pueda para que se realice también pues una serie de conciertos de categoría. Siempre, que nos quedamos muy apurados de tiempo. Bueno, se adelantó que se van a celebrar una gran exposición sobre la evangelización en América y en África, que es muy interesante, sobre todo por el enfoque, es, ¿no? La evangelización en el mundo entero. Hay que pensar que en los años, empezando con los Reyes Católicos y luego con Carlos I y Felipe II, España como Estado llega a todos los continentes. Es famosa la frase que no se ponía el sol en los dominios de estos reyes. Bueno, pues esa labor facilitó también, como el Imperio Romano facilitó la expansión del primer cristianismo, esta otra expansión del cristianismo en la evangelización de otros continentes que no son el europeo, pues tuvo un impulso muy grande por la monarquía española. Y esa tenía un contacto y una relación estrechísima en todos los temas que a los religiosos se refería con la archidiócesis primada y con su catedral. Entonces la catedral ha recogido a lo largo de los siglos documentación, obras de arte, testimonios de toda esta irradiación del Evangelio por el mundo entero. Algunos hablan de una primera globalización, ¿no? Porque hay aquí pues lazos curiosísimos que a través del Imperio Español conectaban China, Japón, a través de Filipinas con América Latina, con Europa, lo cual creaba unos vínculos
pues muy interesantes de intercambio cultural, y así se produjeron pues obras de arte que tenían una inspiración que venía de lugares muy lejanos a veces, ¿no? Y es pues un patrimonio todo esto, muy desconocido, claro, todo que esto, tiene como punto de unión claro, Toledo. Exactamente, y la catedral pues va a tener una exposición, si Dios quiere, y todo va adelante, que se va a referir a estos aspectos que son más religiosos y más en relación con la evangelización. Y luego tendremos la gran exposición también narrativa, que es la que va a financiar la Junta, que es una exposición de contar, pues, con todos los aspectos, lo que han sido estos 8 siglos. Tenemos también el primer centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora del Sagrario. Tenemos el Congreso Mariológico, tenemos un congreso sobre doctrina social de la Iglesia y magisterio del Papa Francisco. Tenemos un Congreso Eucarístico Nacional. Tenemos ahora poco tiempo, pero tenemos 3 años. Entonces, no, eso. Pero sí que quería yo dar 2 pinceladas. Este centenario se celebra en el siglo XXI. En otro momento de cuando se funda la catedral, con otros lenguajes, con otros estilos artísticos, con otros lenguajes artísticos. También la catedral va a hacer su aportación a los nuevos lenguajes artísticos con Lumina, ¿no? Yo creo que se puede ser Evidentemente. Así. A ver. Lumina es, yo creo que es una experiencia fenomenal, una experiencia, no es un espectáculo. Yo creo que se puede convertir en espectáculo, pero es sobre todo una experiencia de fe y de ver la catedral, una manera nueva de ver la catedral en la noche, con luz, con sonido, con mensajes muy breves. No se trata de grandes discursos ni de grandes catequesis, sino simplemente disfrutar, abrir los ojos y el corazón para poder ver la catedral desde ese punto de vista que es mucho más impactante, digámoslo así, adaptado a los días de hoy, en estos días de hoy. Al hombre del siglo XXI, ¿no? Y con las técnicas de ahora. Que hay que transmitir los mensajes en otro lenguaje. También esperamos, con ocasión de este jubileo, poder ofrecer a la vista de todos una colección de arte sacro contemporáneo que se nos ha depositado en la catedral ya hace un tiempo y que estamos buscando también los medios para poderla mostrar a la gente. Son 250 y tantos cuadros de todos los continentes y de diversos estilos y tendencias del arte contemporáneo que tienen como objeto principal pues la fe cristiana, el mensaje del Evangelio, los personajes del Evangelio o de la Sagrada Escritura. Y bueno, pues creemos que también va a ser una aportación bonita, interesante, aunque no sin polémicas, porque todo lo que se refiere al arte contemporáneo suscita una cierta polémica. Sí, pero es interesante esto porque, claro, hablamos de los grandes maestros de la pintura, están en la Catedral de Toledo, claro. Pero claro, cuando planteas un centenario, tienes que también decir, ¿y nosotros qué aportamos? ¿Qué aporta el hombre del siglo XXI en este lenguaje? Claro, cuando se compraron los cuadros del Greco, en aquel momento era contemporáneo. Yo no sé si lo consideraban y un arte, poco polémico también. También fue polémico, muchísimo. Bueno, y Caravaggio en su época también era polémico. Pues por eso, por lo tanto, esa polemicidad no nos tiene que dar miedo. Sus deanes, que me imagino que habría, y sus canónigos también hicieron una apuesta por los nombres que no estaban consagrados, ¿no? Sí, sí. No, y no solamente no consagrados, sino que incluso que eran polémicos y tenían, es decir, bueno, detractores y otros a favor, claro. También. Pues en esto nos va a ocurrir probablemente algo parecido, ¿no? Audacia y valentía. Y ya sí que tenemos que terminar con esa otra línea que no se puede entender si hablamos de pastoral, de evangelización y también, ¿por qué no?, de cultura, que es la línea de acción sociocaritativa. La catedral tiene una gran obra caritativa, a veces no se ve, y ya sabemos aquello de que tu mano izquierda no se entere, pero está dispuesta a seguir en ese ámbito y a hacer también alguna obra de la que quede constancia. Y esto se hizo en el 8º centenario, ¿verdad? Sí.
Bueno, estamos estudiando y viendo, pero la idea y el deseo es que quede algo permanente de acción caritativa social como fruto también de todo ello. Es que yo creo que no lo podemos separar, es algo que tan unido, porque en la misma catedral siempre ha habido esa acción, ya sea para recoger los niños expósitos, por ejemplo, el lugar donde se les depositaba a los niños que abandonaban y los dejaban en la catedral, y la catedral se encargaba de distribuirlos, ya sea en dar alimento a aquellos, hasta el mollete, la puerta del mollete, donde se daba de comer diariamente a tantas personas. Bueno, eso no ha quedado. Ahora se colabora directamente con las instituciones, ya sean civiles o ya sean eclesiásticas, como es el brazo caritativo que es Cáritas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estar en disposición de ayudar a eso, pues siempre lo va a estar. Pero aparte de eso, queremos que quede un gesto que sea real y efectivo de caridad como fruto de todo el bueno, centenario, eso lo dejamos, ¿no? ahí un poco en stand-by, porque ya hemos dicho que tenemos 3 años, será en el 26 cuando se abra. Por cierto, la puerta del perdón va a estar permanentemente abierta durante ese año jubilar. Para todos los grupos que vengan, claro. Sí. Ah, bueno. Probablemente habrá que tener, después de la ceremonia oficial de apertura, pues unos horarios para entrar por la Puerta Santa, como ocurre en Santiago cuando es la celebración del año jacobeo, o como ocurre ahora en Caravaca, en Caravaca de la Cruz, o en otros santuarios. Ahora también en Santo Toribio de Liébana, por ejemplo. Pues hay una apertura y luego hay unos horarios de pasar por la Puerta Santa, cumpliendo con una serie de ritos, y entonces ese tiempo pues estará abierta y se regulará pues el acceso para todos los peregrinos. Nosotros dejamos abierto este programa porque habrá más a lo largo de los próximos 3 años de cara a ese jubileo. Don Juan Pedro, don Juan Miguel, muchísimas gracias a los dos por haber venido a esta, que es su casa. A vosotros. Y a todos ustedes les decimos que la catedral no solamente merece una visita, sino también merece una pausa, ¿no? A veces vamos demasiado deprisa, incluso cuando vemos la catedral, y yo creo que en ocasiones merecemos porque no nos van a pedir tiempo, entonces que le dediquemos nuestro tiempo a la catedral, la Iglesia Madre. A todos ustedes, hasta la próxima semana. Buenas noches.